¿A quién beneficia más que se militarice más la frontera con Estados Unidos y México? Pues Estados Unidos. ¿A quién beneficia más que se refuerce ahora militarmente la otra frontera del norte de Estados Unidos con Canadá? Pues al Pentágono, evidentemente. Y entonces ellos hablan del crimen organizado transnacional que está detrás de este trasiego de gentes que forman parte de caravanas y convierten a estos seres humanos que huyen de la violencia o de la miseria, los convierten prácticamente en los tontos útiles de organizaciones criminales. ¿Tan simple es la cosa? Me pregunto yo. Pues claro que no. Pero así es esta gente. Y entonces, miren lo interesante del caso. Ahora, porque en esta presencia, en esta presentación del señor Mayorkas en Panamá, para dar noticia de que van a tratar de poner un tapón en la zona del Darién que controla el crimen organizado efectivamente, porque fíjense que ustedes lo irónico del asunto, que uno de los grandes beneficiarios de este negocio del tráfico de inmigrantes han sido el crimen organizado y los cárteles de la droga que se han diversificado. Pero ¿saben por qué se han beneficiado? Porque precisamente Estados Unidos no se ha preocupado por atacar la raíz de ese problema. ¿A quién le conviene más que Estados Unidos siga con esta versión tan chata, tan miope para abordar la inmigración? Al crimen organizado, que se las ingenia para seguir metiendo indocumentados a través de túneles, a través de la corrupción de agentes fronterizos para que pasen trailers saturados, rellenos de migrantes. Porque es un negocio, yo me atrevería a decir que hoy el negocio de la inmigración indocumentada es tan importante como el negocio del fentanilo y la droga. Así las cosas. Porque para que un ciudadano, por ejemplo, de Venezuela, de Cuba, de Colombia, puedan llegar hasta su destino, a veces llegan a invertir hasta $10,000 por cabeza. Si no es poca cosa, no es poca cosa. Imagínense lo que representa esto. Yo a veces, cuando hacía reportajes a ras de sur en la frontera, por ejemplo, en el área de Piedras Negras, ustedes sabían que cada metro de la frontera, en esa zona de Piedras Negras, ya la tienen comprada los cárteles de la droga. Y si no pagas a los cárteles de la droga, no puedes cruzar hacia el otro lado, hacia Estados Unidos. Es un gran negocio. Y a quienes más conviene que Estados Unidos apueste por la militarización de la frontera y la creación de más obstáculos en Guatemala, en Panamá, en Colombia, quienes más se benefician es el crimen organizado. Y ojo, porque lo que dijo el señor Mayorkas en Panamá era solo un anticipo de lo que se viene encima. Hoy anunciaron el despliegue de estos efectivos de la Guardia Nacional, 1,500 que se suman a los 2,700, pero hoy también se dio a conocer, y voy a leer literalmente lo que dice el Departamento de Seguridad, dice, también se abrirán centros de contención y de revisión migratoria fuera de Estados Unidos para las personas que huyan de la violencia y pobreza, para que soliciten viajar por aire legalmente y se establezcan en Estados Unidos, España y Canadá. Los primeros centros de procesamiento serán abiertos en Guatemala y Colombia. Después habrá otros. Es decir, Estados Unidos lo que está haciendo es crear desde ya, primero, reforzar militarmente su frontera con México. Segundo, crear más centros de procesamiento que de alguna manera le van a quitar la presión que ya tiene México y que le está causando serios problemas, como el caso de Ciudad Juárez. Van a establecer más centros de procesamiento en Guatemala, en Colombia, para que de esta manera los centros de procesamiento puedan canalizar a los que, por ejemplo, hay cubanos que a lo mejor no les interesa ir a Estados Unidos y que quieren ir a España, pues estos centros de procesamiento van a decir, bueno, tú no quieres ir a Estados Unidos, quieres ir a México, quieres ir a Canadá, quieres ir a España, pues voilà, ahí tienes. Ahora, eso suena muy bonito, ¿no? Pero el porcentaje de peticiones de asilo que son aceptadas, quiero decirles, es muy bajo. Pero encima hay un problema añadido y que no se menciona. ¿Se acuerdan
los visados que se extendieron para refugiados ucranianos, incluso para refugiados rusos, tras el estallido de la guerra en Ucrania. ¿Se acuerdan cómo los ucranianos entraron así con una facilidad de repente en la frontera con México? Vimos cómo ciudadanos que huían de la guerra en Ucrania entraban express hacia Estados Unidos, visas express, y también rusos. Y ahora anuncian que también van a crear 30,000 visados para ciudadanos de Nicaragua, Haití, Venezuela y Cuba. 4 países. ¿Cuál es el problema? El problema es que ahora los que busquen asilo desde Cuba, Haití, Venezuela, Cuba, Haití, y Nicaragua, van a tener un trato preferencial frente a los migrantes, muchos de ellos de origen mexicano y centroamericano, que desde hace años están pidiendo entrar, que han presentado su petición de asilo y aún no les responde. Esta decisión de Estados Unidos tan contradictoria, tan caótica, a pesar del discurso oficial de Estados Unidos, que hace parecer que todo esto sea muy ordenado, con una lógica más racional, ha enardecido a las organizaciones de migrantes en Estados Unidos, que consideran injusto que ahora, con esta nueva política, migrantes que no han ni siquiera pasado por este calvario, este viaje tan peligroso, ellos van a quedarse por detrás de migrantes que podrán llegar directamente desde Nicaragua, desde Venezuela, desde Colombia, perdón, desde Haití y Venezuela. ¿Tiene algo de lógica esta nueva política? Francamente, yo no lo creo. Pero ¿quién soy yo, verdad? Los genios de la Casa Blanca, los genios del Departamento de Seguridad Nacional, Seguridad Interna, siguen apostando por este tipo de estrategias que francamente no se diferencian mucho de las políticas que implementó bajo su presidencia Donald Trump.